Otro viernes les saluda Simón Valdivieso Vintimilla. El editorial de hoy titula Un saludo. Un saludo a la bandera y la violencia intramuros hasta el próximo polvorín, comenta la abuela de la casa frente a la noticia del censo penitenciario que se ha anunciado con bombos y platillos desde el Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores y la Secretaría de Derechos Humanos, calificándolo como un hito histórico en el Ecuador. No nos queda la duda que ese instrumento de la estadística que se realizará en los 36 centros de detención del país puede evidenciar la situación familiar, sociodemográfica y jurídica de la población penitenciaria del Ecuador, porque eso es asunto de números. Lo que no tenemos certeza es que ese resultado cuántico pueda generar el cambio de la realidad carcelaria. De ahí un saludo a la bandera con un derroche de recursos económicos, por supuesto. Se dice que ese censo permitirá obtener otros datos de la población penitenciaria. Entonces eso huele a pecado. ¿Cuáles son esos datos? ¿Con qué información nos van a salir el día de mañana cuando se haya concluido el proceso que dicen durará como 2 meses? Estarán apuntando, dice con sorna la abuela de la casa, a dar con los cabecillas de las mafias que gobiernan las cárceles del país y están sentando una ola de terror adentro y afuera. El SNAI, el año pasado ya hizo un censo penitenciario y si la memoria no nos traiciona, fue en el mes de diciembre, vísperas de Navidad, cuando se habló de un plan piloto del censo penitenciario con el fin de obtener información sobre la población penitenciaria de Ecuador. Si eso se dio en el mes de diciembre del año pasado, quiere decir que el que se está realizando no es el primero, pero además no hemos conocido el resultado, que es lo preocupante, y de ahí insistimos, este también va a ser un saludo a la bandera. De otro lado, instamos a la honestidad ministerial, porque Ecuador no es el pionero de un censo penitenciario, como se hace alarde. México, Brasil, por ejemplo, ya lo hicieron. Por lo tanto, no es prudente alabarse, porque como dice la abuela de la casa, donde abundan las palabras, siempre hay algo de pecado y alabanza en boca propia, vituperio es. Se dice que el objetivo del censo es establecer distintos aspectos de la población penitenciaria en el Ecuador. Insistimos, ¿cuáles son esos distintos aspectos que quieren evidenciar? Luego de registrar a los más de 32.000 presos hacinados en 36 prisiones del país, en donde desde el 2020 han muerto asesinados más de 400 reos sin que a la fecha se tengan respuestas. Se alardea que el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de libertad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y para una mejor administración de las cárceles. Y es que el censo va del Carchi al Macará. Hemos escuchado de la boca del director del SNAI afirmar que el objetivo del gobierno es crear políticas públicas y estrategias para transformar la calidad de vida de las personas privadas de libertad con el fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos. Ergo, se está enfocando únicamente en uno de los derechos previstos en el COIP, pero no hemos escuchado ni leído que ese censo le está apostando a la rehabilitación para la reinserción social. De su lado, la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno sostiene que el compromiso del presidente de Ecuador es, abro comillas, transformar el sistema penitenciario para que los presos tengan condiciones. Hasta ahí la noticia. Al parecer se le olvidó la parte conclusiva de la frase. La dignidad es el derecho de los derechos humanos y es que hacia allá apuntó las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe emitido en el mes de marzo de este año. En ese informe se instó al Estado ecuatoriano a recuperar el control interno de los centros penitenciarios en manos de bandas criminales y a elaborar una política de prevención del delito, donde la principal estrategia no sea el encarcelamiento como mecanismo disuasorio. En pocas palabras, el informe se reduce a la existencia de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y violación de los derechos de las personas privadas de la libertad. Y ello le es endosable al juez de garantías penitenciarias porque él debe visitar la cárcel
todas las semanas, pero a quien no se lo conoce. Y para concluir, lo que no se dice es cuánto va a costar ese censo y si es que ese cuenta con el presupuesto para resolver el diagnóstico que todos sabemos sin necesidad de recurrir a la estadística, porque es evidente el hacinamiento carcelario y la violencia. Esperamos que este censo no trate a los privados de la libertad como conejillos de indias. Mi palabra. Muchísimas gracias al doctor Simón Valdivieso. Esto es lo que ha emprendido el gobierno.